Continuando con las afecciones de la zona orofaringia, vamos a ver eh, una hemimandibulectomía correspondiente a un tumor diferente al visto anteriormente, que es un tumor completamente mucho más agresivo y con una capacidad, con una metástasis mayor. Me estoy refiriendo al melanosarcoma. Eh, Se había hecho anteriormente un diagnóstico por PAF y dio por resultado melanoma. Y se pudo observar de que ese tumor comenzó a crecer y presentaba una particularidad. Fíjense ustedes de color, a diferencia del fibrosarcoma, el melanosarcoma tiene un color grisáceo oscuro, con una superficie que está cubierto por un tejido necrótico y es de un color grisáceo. Eso ya le da una diferencia para el diagnóstico clínico y para una orientación en el mismo. Es decir, de que los fibrosarcomas son lisos y de color rosado, mientras que el melanosarcoma es un color grisáceo recubierto por mucho tejido necrótico, lo que provoca una halitosis muy fuerte en el paciente, es decir, produce un olor muy desagradable ante la presencia del paciente. Se había realizado ya antes se venían haciendo controles químicos, ¿no es cierto? Y se ha detectado de que había, digamos, marcado alguna inconveniente en el perfil renal, donde se observaba de que la urea era elevada y también la creatinina era elevada. Estos tumores se caracterizan porque son tumores que tienen alta agresividad y son muy agresivos, tienen una vascularización muy profusa y producen metástasis en el 80% de los casos, por vía tanto sanguínea y también por vía linfática. Entonces estamos presenciando de un tumor muy agresivo. Ante esta situación, la propietaria, y con todos estos antecedentes, la única alternativa que nos quedaba era realizar la hemimandibulectomía. La propietaria también entró a jugar en este caso particular el, digamos, el confort de vida del paciente, porque se hacía muy difícil poder tolerarlo en un ambiente cerrado al paciente con un olor desagradable que tenía. Entonces lo que la propietaria también buscaba no solamente el tratamiento definitivo del tumor, sino también darle un confort de vida y de tratar de eliminar al tumor que generaba esa superficie necrótica que era el generador de una litosis muy marcada en el paciente. Por lo tanto, decidimos hacer la hemimandibulectomía y en este paciente también se realizó la faringotomía del lado derecho, el tumor estaba en el lado izquierdo y se procedió a realizar la maniobra quirúrgica. Esta maniobra quirúrgica es la misma que hemos visto anteriormente, lo que pasa es que está con un poco más de detalle, por eso también la repito, porque de esa manera ustedes podrán, digamos, sacar, creo que desde el punto de vista didáctico o de conocimiento, algunos conocimientos mayores. Se realiza la colocación del paciente en posición, se tienden los campos operatorios y como en el caso anterior se hace una incisión en la comisura labial y se incide la porción mediana, la superficial y mediana del mancetero y luego se procede a eliminar los músculos, a seccionar los músculos laterales de la mandíbula en su totalidad. Como una vez logrado ello, se realiza el desprendimiento de la sínfisis mandibular con una sierra de Gigli y una vez desprendido la mandíbula, se eliminan todos los músculos mediales, lo que se realiza en forma muy rápida y efectiva utilizando un bisturí eléctrico. Situada la mandíbula en la zona aboral posterior a la misma, a nivel del orificio alveolar, penetra la arteria alveolar, como habíamos dicho anteriormente, y es una arteria que presenta un gran calibre, o mejor dicho, hace llegar a la zona un gran caudal de agua
un gran caudal de sangre, con una presión muy grande. Por ese motivo hay que identificarlo y es fácil hacer su ligadura, hay mucha posibilidad de hacerlo. Fíjense cómo se realiza la observación de la arteria y se liga, se hace una ligadura doble, muy meticulosamente, porque vuelvo a repetir, es una arteria que tiene gran presión sanguínea. Una vez que se produjo la ligadura de la arteria, se procede a desarticular la mandíbula de la articulación temporomandibular, y ahí ustedes ven totalmente desarticulada y ya eliminada de la zona a la mandíbula con el tumor. Se hace la sutura del músculo macetero y luego se realiza el cierre, ¿no es cierto?, del resto de la incisión quirúrgica, tratando de hacerlo con la máxima prolijidad posible para evitar dehiscencias posteriores. Posteriormente se hace la dehiscencia de la sutura de la cutánea y se hace una pequeña queiloplastia. Ahí se cierra toda la incisión cutánea hasta la comisura labial. Pero a partir de la comisura labial hacia adelante se hace un pequeño cierre, una queiloplastia, a efecto de evitar de que la lengua caiga por ese costado, que es una de las inconvenientes que presenta esta, digamos, como secuela esta cirugía. Es decir, la caída de la lengua por el lado, digamos, de donde se produjo la hemimandibulectomía. Ahí ustedes ven que se suturó por completo la piel y luego vamos a hacer la queiloplastia. Se elimina tejido cutáneo con parte de músculo en aproximadamente 2 centímetros, 1,5 centímetros del labio superior e inferior, y se realiza la sutura para achicar la cavidad oral y de esa manera evitar de que se produzca la esterilización de la lengua. Ahí ven ustedes la extirpación del tumor de la mandíbula, de la hemimandíbula, con el tumor y las dimensiones que tomaba la misma. Y las características clínicas, ¿no es cierto?, que es un tumor, vuelvo a repetir, con una superficie necrosada, totalmente diferente al fibrosarcoma, que es lisa, con gran vitalidad. Acá es de color grisáceo, el fibrosarcoma es de color rosado. Se envía a histopatología y se hacen los controles respectivos. Toleró bastante bien la cirugía el paciente y se envió a histopatología. Pero los valores sanguíneos fueron creciendo y demostró una insuficiencia renal muy marcada en el paciente, lo que hizo de que posteriormente se desencadenara la muerte del paciente. El diagnóstico histopatológico recibimos posteriormente y dio melanosarcoma. También se encuentran a veces con mandibulectomías de la parte anterior o rostral, bilateral. En este caso, en este paciente, se le produjo digamos, por acción de la pirotecnia, se produjo el estallido de uno de los elementos pirotécnicos en la boca y produjo la fractura de la mandíbula inferior, de la parte rostral anterior de la mandíbula. Y en estas condiciones vino a la clínica, se realiza la anestesia del paciente, se elimina todo tejido necrosado y luego se procede, ¿no es cierto?, a eliminar lo que se hizo una mandibulectomía rostral y luego se realizan las suturas de tejido, tratando de anclar el resto de tejido de los labios con los molares de la mandíbula de la mandíbula, que queda de tal manera de que de esa manera tenga un soporte el tejido labial del labio inferior. También se hizo una pequeña limpieza del labio superior, ya que el tejido fue necrosado como consecuencia de la pirotecnia. Hay una pequeña, por supuesto, hay un acortamiento del maxilar inferior que el animal lo compensa totalmente. Ahí ven ustedes el maxilar inferior acortado, pero que lo compensa totalmente. También se van a encontrar ustedes con pacientes que son añosos
y que presentan, y ustedes ya vieron la fístula orofacial, pero generalmente se viene o se acompaña con fracturas mandibulares que son, digamos, hallazgos cuando se realiza el examen de la fístula oronasal. Nos encontramos con fracturas crónicas de la mandíbula y con un estado del paciente muy, digamos, malo debido a una deficiente alimentación, porque esa fractura crónica más la fístula oronasal, orofacial, provocan inconvenientes severos en la alimentación del paciente. Las fracturas crónicas de mandíbula son, digamos, provocan un gran dolor en el paciente, gran dolor. Por lo tanto, cuando están presentes tenemos que darle una solución. Pero también sabemos de que estos pacientes añosos no pueden ser sometidos a esas fracturas crónicas con ninguna técnica de estabilización de ósea que se utiliza para la fractura, porque existe una capacidad osteogénica, digamos, detenida, no hay reacción, por lo tanto no va a producirse una recuperación, una reparación ósea de esas fracturas crónicas en estos pacientes que son añosos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decir de que no existe una capacidad biológica de recuperación de los pacientes. Es decir, que acá lo que conviene es hacer la eliminación para devolverle un cierto confort de vida y evitar un dolor crónico permanente que significa la presencia de una mandíbula rota, una mandíbula crónica, ¿no es cierto?, fracturada. Ahí ven ustedes este paciente que presentaba una fístula oronasal crónica y que se realizó la reparación de la misma, se realizó la reparación de la misma, y además en el mismo acto quirúrgico se realizó la eliminación de la mandíbula. Fíjense cómo de la mandíbula del lado derecho, que presentaba una fractura crónica totalmente inestable. ¿Ven? Ahí se realizó el seccionamiento de los músculos mandibulares mediales, y luego se hace la eliminación de los músculos mandibulares laterales y se extrae, fíjense, la pieza ósea que es el resto de la mandíbula, que se halla, digamos, fracturada con una fractura crónica. El desprendimiento fue muy fácil, lo único que tuvo que hacerse es desprender los músculos, ya que no había ningún contacto óseo, no había ninguna con la sínfisis ni en la parte posterior. El desprendimiento fue sumamente fácil. Ahí ven ustedes cómo se produce el cierre, la oclusión de la mandíbula, el maxilar superior, y se produce el cierre totalmente correcto. Tiene una buena oclusión, eso siempre hay que controlar. Ahí ven ustedes la faringotomía, ¿no es cierto?, permite hacer el control del cierre de la mandíbula. Ahí ven la pieza quirúrgica que se eliminó, que presentaba una fractura crónica y que indudablemente va a provocar un dolor crónico en el paciente. Por lo tanto, digamos, el confort de vida del paciente es malo, y uno, para devolverle ese confort y para ayudarlo a que se alimente naturalmente, porque hasta a veces dificulta la presencia de esta pieza móvil, dificulta mecánicamente la aprehensión de la comida. Ahí dentro de la recuperación se observa una buena estética, una buena cosmética del paciente, demostrando que prácticamente no demuestra absolutamente nada, ni siquiera exterioriza la lengua. Y ha tenido una excelente evolución, además, que se le produjo el cierre de la fístula oronasal también, que era otro inconveniente grave que tenía este paciente en la alimentación.